más sobre esta personalidad ante la exposición magistral que tendremos en estos momentos. Gracias. Este discurso fue publicado en la revista Lotería. Al sedimentarse su incondicional adhesión a la República, continúa Porras su fulgurante carrera política. En el año de 1912, luego de prestarle valiosos servicios a la nación, es elegido presidente constitucional y se inicia la transformación estructural del Istmo. Su visión de estadista percibe el panorama de las necesidades básicas. El primer gobierno republicano, dirigido por Manuel Amador Guerrero, adoptó la legislación colombiana para no caer en un limbo jurídico. El presidente Porras da término a la vigencia de la normativa foránea y dota a la República de una codificación completa elaborada por eminentes juristas. Pone en vigencia el Código Civil, el Código Penal, el de Comercio, el Judicial, y cesó el derecho intermedio que no rompa el cordón umbilical ni con la ley ni con la jurisprudencia colombiana. Avanza en la consolidación del ser nacional y crea el registro civil para que el nacimiento, el matrimonio y la función de los habitantes del Istmo sean inscritos en instituciones civiles. Se perfecciona el registro público y a partir de allí los títulos de propiedad, la garantía de su derecho encuentran domicilio adecuado. Los archivos nacionales son creados y los papeles viejos de la patria, los que contienen la biografía o las constancias de tantos hechos jurídicos o sociales, también encuentran asiento y protección. Define y moldea la función bancaria y la dota de las normas que ubican un ordenamiento garante de los derechos de los usuarios. Porras busca la unidad o comunicación geográfica y anhela los buenos caminos para conectar el interior con la capital y para abrir nuevos horizontes en las tierras altas y en las llanuras del país. Se interesa, al igual que gobernantes anteriores, por un ferrocarril que cruce el Istmo con ramales a Azuero. Formula los estudios, pero sus proyectos se estrellan con las precarias realidades económicas del país. Se ilusiona con los ferrocarriles seccionales y comunica en 1914 a David con La Concepción y con Puerto Armuelles. Se construyen los ramales a Boquete y a Potrerillos. Esas regiones exuberantes se abren al mercado y a la prosperidad. Se alienta con el ideal de la unidad nacional y da inicio, en su último periodo, a una red carretera que recorre el Istmo. Ana Elena Porras. Conozcamos una breve reseña de nuestra conferencista. La doctora Ana Elena Porras nació en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Obtuvo su licenciatura en Filosofía e Historia en la Universidad de Panamá. También en este centro de estudio adquirió la especialización en docencia superior. Ganó el título de Master of Philosophy en el Centro de Estudio de América Latina y en el Departamento de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge. La Universidad de Princeton le concedió el título de Master of Art en el Departamento de Antropología. Adquirió su título de doctora en Antropología en la Universidad Pontificia Católica del Perú, en Lima. Entre sus publicaciones destacan sus libros Cultura de la Interoceanidad, Narrativa de Identidad Nacional de Panamá, 1990-2002, e Historias Canaleras, 12 testimonios de la transición y una extensa selección de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Sobresalen en su desempeño académico los siguientes cargos: profesora permanente de Antropología Cultural en la Universidad del Estado de la Florida en Panamá, investigadora adjunta del Programa de Maestría de Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En la Universidad de Panamá ha sido profesora especial de Antropología. En la Administración Pública de Panamá ejerció la dirección del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General del Instituto Nacional de Cultura y la Dirección del Museo Antropológico. En la Delegación Diplomática de Panamá representó a nuestro país como embajadora de Panamá en Egipto. En cuanto a su desempeño en la sociedad civil, fue miembro fundador del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Belisario Porras y fundadora y coordinadora general del Movimiento Ciudadano por el Fortalecimiento de la Identidad Panameña. Actualmente es profesora titular de la Cátedra Historia de Panamá y América de la Universidad de Panamá. Señoras y señores, con ustedes, la doctora Ana Elena Porras y la conferencia
El pensamiento de Justo Arosemena y Belisario Porras. Colega Carlos Guevara Mann, que me puso la tarea de hacer una comparación entre el pensamiento de Justo Arosemena y Belisario Porras. Quiero que sepan que muchos desvelos me ha ocasionado esta tarea, porque son dos gigantes de la historia de Panamá y bueno, con un pensamiento profundo, complejo. Así que les voy a hacer una síntesis de esta reflexión en un momento que encuentro crucial de Panamá, que se encuentra un poco confusa ante la pérdida de credibilidad en sus líderes, en su sistema democrático y en una especie de vacío de un proyecto nacional. Entonces esta reflexión de hoy nos retrae, nos vuelve hacia las raíces, ¿no? Y unas raíces que las podemos ver fuertes, saludables, con todas las posibilidades de nutrirnos para el futuro de Panamá. Como primer punto, quería leer el discurso que pronunció Belisario Porras, ya siendo uno de los dirigentes del Partido Liberal, en el momento del entierro de don Justo Arosemena. Para no tomar mucho tiempo, yo voy a leer el primer párrafo y el último, y después entonces me voy a sumergir en esa comparación entre estos dos grandes panameños. Y Belisario Porras dijo así frente a la tumba de doctor Justo Arosemena el 24 de febrero de 1896. Señores, me parece que no nos hemos congregado en este recinto de la muerte para darle al eminente conciudadano nuestro, cuyos despojos ha de guardar esta fosa, las últimas palabras de cariño y las muy tristes despedidas. Por el contrario, venimos a rendirle espontáneo y decisivo homenaje, el que los hombres superiores como él merecen por su integridad, por la elevación y firmeza de sus principios y por la rectitud de su conciencia. Miren, al final dice: júzgase erróneamente que las políticas no son otra cosa que frívolas agitaciones o pueriles y comunes goces personales de flaquezas, sufrimientos de la sociedad. Si lo fueran del doctor Arosemena, no nos quedaría nada que decir frente a su tumba. Pero él vivió por su preclaro pensamiento, por su cerebro poderoso, del cual brotaron, como de la mente de un Dios, divinidad sabia y fuerte, la reconstitución de un Estado e ideas y doctrinas tales, se habla de la ideología que también se ha perdido, las propuestas políticas fundamentadas en ideología, que dieron vigor a nuestra patria, reputación a muchos y fortuna a no pocos para que hollaran a las alturas. Aparte de todo esto, tuvo don Justo Arosemena virtudes muchas de las sencillas del hombre en pugna con los deberes de la vida cotidiana. O sea, que no solamente fue grande como líder y como gobernante, sino incluso en su dimensión más cotidiana del día a día, como ser humano. Y dice: no fue ni por estas sencillas virtudes con las cuales ciertamente habría podido erguirse en medio de sus conciudadanos, ni por aquel preclaro pensamiento por lo que hoy se le admira y por lo que debe imitársele, sino porque supo unir a ellos un gran fondo de nobleza, modestia y desinterés poco comunes. Cuando con sus ideas que diseminaba como diminutas semillas en leyes y constituciones, en libros, en folletos y periódicos, hacía surgir los veneros de riqueza, nunca pensó en aprovecharse de ellos en ninguna manera personal. Por eso es que sobrevivirá su memoria,
como una enseñanza, hoy más que nunca, dice Belisario en 1896, yo repetiría hoy en agosto de 2017, como esa enseñanza que la fe no debe apagar y que sus caracteres no se pierdan, sobre todo para las generaciones venideras que han de inspirarse en sus acciones y en sus doctrinas, y que han de relatar su vida múltiple de gran diplomático, de sabio político, de publicista eminente, de jurisconsulto y muy particularmente de hombre sincero, que rindió siempre, convencido y fervoroso, culto a la verdad y a la justicia. No lloréis, pues, su desaparición. Venid a inspiraros en sus hechos. Así que este es el espíritu de la conferencia de hoy. Y lejos de concentrarme en una comparación entre el Estado federal, por ejemplo, y la venta del Istmo como dos ensayos cimeros de los dos personajes, me adentré en la comparación más complicada, pero tal vez más profunda, que visualiza a cada uno en la totalidad de sus escritos y de sus acciones, de una manera de síntesis que por supuesto invita a una investigación ya más especializada a futuro, que pudiera escribir una historia de las ideas de Panamá, comenzando tal vez con estos dos grandes pensadores. Así que entonces paso a darles las siguientes reflexiones. El estudio comparativo entre el doctor Justo Arosemena y Belisario Porras es una tarea que me asignó el doctor Carlos Guevara Mann, que no quiere ni sentarse en la mesa principal esta mañana. Así que me obligó a escoger algunos parámetros de comparación entre ambos personajes. Y aunque al inicio pensé en enfocarme, como les dije, en dos obras, como para ser más sencilla la presentación, después me di cuenta de que si lo hacía, dejaba por fuera muchos ensayos, ¿no? Sobre todo en el caso de Justo Arosemena, que se planteó todas las posibilidades de un proyecto nacional de Panamá en el siglo XIX. Vamos a ver justamente ese abanico de posibilidades. Y entonces podemos ver entre esos parámetros que he seleccionado, primero, la edad comparativa, ¿no? Hay una diferencia de edad importante, que casi de 50 años entre Justo Arosemena y Belisario. El origen y la clase social de ambos, que es distinta. La educación de ambos, que es muy parecida, a pesar de ser de un origen social distinto. Muy interesante, porque Panamá da esas oportunidades. La ética en la política de ambos es como también un eje importante de su desempeño, y me parece semejante en ambos casos. La visión o proyecto de Panamá, en ambos, ahí también hay semejanzas y también divergencias interesantes, especialmente la posición que enfrentan ante el federalismo o la separación, incluso panamericanismos, hanseatismos, de todo. Ahí vamos a encontrar, sobre todo en el caso de Justo Arosemena, ya con Belisario se han superado algunas de estos experimentos y ya tiene un legado más definido que enfrentar y pues aportar y también defender. Los contextos históricos respectivos de cada uno, siendo que hay 50 años de diferencia, cómo cada uno también visualiza y define la identidad latinoamericana, porque para ellos Panamá tiene que hacer parte de algo más que sí misma. También su identidad panameña, la separación de Panamá de Colombia, el Estado de Derecho. Básicamente esos son los parámetros que voy a plantear aquí. En cuanto a las edades respectivas, Justo Arosemena nació en 1817. Esto es interesante porque quiere decir que él nace poco antes de la independencia de Panamá de España. O sea que realmente ese es su origen. Y bueno, y es hijo de don Mariano Arosemena, que también es un gran intelectual
que plantea junto con don José de Ovaldía y otros panameños de la época, ya van configurando esa propuesta de una identidad panameña desde el punto de vista del transitismo, como diferenciada por la geografía que hace de Panamá el istmo más estrecho, el camino entre el Atlántico y el Pacífico, y todos esos argumentos que luego don Justo va a cristalizar tan brillantemente en su ensayo El Estado Federal de Panamá. Así que a Justo Arosemena le toca, fíjese, toda esa historia, la independencia de España, luego los distintos conatos de separación de Panamá en el 30, 31, 40, entonces todo eso hace parte de esa crianza de él dentro de estas familias patricias de la capital y de su proyección transitista como la misión de Panamá, que lo plantean casi de esa manera. Y desde esa perspectiva también él vive, no solamente va a ser el presidente, el primer presidente del Estado Federal de Panamá, sino que en esa época tenemos las voces del futuro aquí que nos acompañan. ¡Qué belleza! ¿Eh? Entonces, vamos a ver que don Justo también vive en ese mismo momento la construcción del ferrocarril de Panamá, con todos los desafíos que trae esa construcción como sabemos, el Tratado Mayarino-Vidla, como ya la soberanía de esa franja transitista es el botín más preciado de las grandes potencias. Entonces, todo esto son los desafíos que los líderes panameños tienen que enfrentar e imaginar de qué manera Panamá puede sobrevivir frente a estas situaciones de mucha presión. Incluso recordemos que el incidente de la taja de sandía se suscita justamente también en estos años, ya don Justo Maduro, y pues muy cerca ya del Estado Federal de Panamá, pero en donde queda de manifiesto que Panamá, con su misión de puente del mundo y centro comercial y todo lo que conocemos, tiene entonces esa vulnerabilidad de ser una nación pequeña, sin una fortaleza militar, y al mismo tiempo es estratégica para los intereses de las grandes potencias. ¿Cómo manejar entonces y defender una soberanía en esas circunstancias?